Muy buenas tardes a todos, a todas. En nombre de Dios, la patria y los adultos mayores, se abre la sesión. Damos la bienvenida al senador David Sandoval, la senadora Carolina Goich y a quienes nos acompañan desde la Secretaría Ejecutiva, a Juan Pablo Durán, Jacqueline Calderón y Mabel Alberti. ¿Tenemos cuenta, Juan Pablo? Sí, senadora. Se recibió un Por correo favor. del jefe de gabinete del director de Senama informando que el señor Ramón Aguilar, dirigente mayor y presidente del Consejo de Dirigentes Sociales del Adulto Mayor, CODISAM, ha manifestado que es de su interés participar en la discusión del proyecto de ley de envejecimiento positivo cuando sea puesto en tabla. Asimismo, un correo electrónico de la coordinadora de mesas temáticas en área de políticas públicas e incidencia y proyectos juntos en la calle, comunidad de organizaciones solidarias, adjuntando observaciones realizadas por dicha mesa técnica al proyecto de ley en primer trámite constitucional que promueve el envejecimiento positivo. Y por último, una comunicación del estudiante de la carrera de Sociología de la Universidad de Valparaíso, que se encuentra realizando su práctica profesional en el Centro Jerópolis de la dicha universidad, quien solicita ser recibido por la comisión para plantear sus observaciones sobre el proyecto de envejecimiento positivo. Gracias, Juan Pablo. Respecto a la ley de envejecimiento positivo, informarles también a los senadores, yo me comuniqué con el director nacional de Senama, con Octavio Vergara, y el proyecto aún estaba en la SECPRES, pero la idea es que ya lo podamos discutir habíamos empezado, pero habíamos hecho un alto en particular para la próxima semana. Ahora, dado que hay audiencia, respecto a la mesa técnica y las indicaciones, le solicito que se comparta la información si es que ya no están los correos electrónicos de los colegas para que quede a la vista y en conocimiento de ellos para el trámite en particular. Respecto a la solicitud, porque nosotros ya habíamos cerrado las audiencias respecto a este proyecto de ley. Entonces ahí tenemos que tomar el acuerdo si recogemos estas últimas audiencias, sobre todo la del señor Aguilera, y damos paso ahí ya a la discusión en particular de acuerdo a lo que entregue la SECPRES la próxima semana, pero todavía no estaba ok. Entonces, si están de acuerdo los colegas, recibimos esa audiencia, le ponemos a disposición las indicaciones que ha mandado la mesa técnica también, y comenzamos ya con la revisión del proyecto en particular. ¿Les parece, colegas? Sí, te puedo pedir Ok. te puedo hacer un planteamiento, Senadora Presidenta. Goich. Sí, no, bueno poder avanzar en ese proyecto. Yo primero quiero señalar eso. Entiendo que has estado trabajando para ello, pero me gustaría plantearles, colegas, una idea. Yo creo que lo conversé con el senador Sandoval en la sala, si mi memoria no me falla, respecto de este proyecto, porque hemos estado siguiendo, a mí me toca como presidenta de la Comisión de Trabajo, además el tema de la reforma previsional, que lamentablemente ha sido muy difícil y yo veo poca expectativa de que pueda salir una reforma más integral, probablemente tal cual como lo planteamos en un momento, lo que tiene acuerdo es el aumento del pilar solidario y que eso al menos es un desde, ¿no es cierto?, es una base. Pero dentro de esa propuesta está el seguro de dependencia, que yo creo que es algo que todos compartimos como bueno, que permite complementar la pensión de personas que están en situación de dependencia, y está el seguro y el subsidio. Pero la objeción que ha surgido en general, no solamente de parte de los parlamentarios, sino de muchos de los que han ido a ayudarnos a analizar el proyecto, es que esto más bien debería ir en una lógica de los cuidados y la dependencia, más que vía reforma de pensiones. Entonces, a mí me parece que algo donde tenemos acuerdo, que tiene contemplado el financiamiento, más bien calza dentro del marco del proyecto envejecimiento positivo. Y cómo nos vamos haciendo cargo ahí de la dependencia, en un sistema de cuidado que tiene que ver con lo que hemos planteado de los centros de larga estadía, ¿no es cierto?, o el respaldo para la familia en la dependencia, y en una última etapa, ¿no es cierto?, también, en el fondo, es como hay un continuo respecto a la dependencia. Y el seguro y el subsidio viene a complementar esos esfuerzos, aumentando la pensión en esos casos, pero tiene que ver con el tema de las cuidadoras, tiene que ver con cómo la familia está en condiciones o cómo tenemos dispositivos específicos. Entonces, consultárselos a ustedes si les parece que sea un tema que exploremos como comisión en forma mucho más transversal,
porque el temor que yo tengo es que, claro, se demora la tramitación de la reforma de pensiones, eso significa que un beneficio que está contemplado, que ya tiene financiamiento, que está diseñado, no llega a quienes debería, y también una lógica de ir teniendo una política pública más coherente respecto al tema de la dependencia y el envejecimiento. Yo creo que lo podemos explorar con el Ejecutivo. O sea, pues, veamos, porque ya debería estar presentado la próxima semana, de acuerdo a lo que acordamos con el director nacional de Senama. Yo, claro, yo esperaría que poder avanzar en la reforma de pensiones, pero entiendo que ahí todos tenemos más de una visión todavía. Senador Sandoval, no sé si hay acuerdo. Sí, no, sí, estuvimos conversando Exploremos, sobre hasta eso. ahora no hay Sí. ningún compromiso en eso. Yo lo voy a revisar. Estuvimos conversando con la senadora y al menos es una válvula de salida a algo que está tan entrampado con el tema de la reforma de pensiones que me da la impresión de que va a quedar en eso, en una idea. Y esto pudiera ser una válvula de salida para un tema que efectivamente, como dice Carolina, puede construir de manera más expedita, rápida, en un tema en el cual creo que estamos todos de acuerdo. Así que planteémoslo, me parece bien. Y lo último, entiendo que hay personas que están esperando el ingreso y es a la parte sala. de los ejes de la ley. Ok. Démosle acceso, por favor, a los invitados y invitadas. Yo también les quería plantear otro tema que me lo planteó el senador David Sandoval durante la semana también. Y claro, esta semana nos enteramos que, bueno, si uno ingresa a la plataforma de clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, en su versión 11, que comienza, entiendo, a regir en enero de 2022, de la Organización Mundial de la Salud, se observa que se incluye la vejez en el punto 21 sobre síntomas, signos o hallazgos clínicos anormales no clasificados en otra parte. Entonces, ahí el senador Sandoval nos plantea que saquemos un proyecto de acuerdo para ver esta situación. De hecho, esto ha alertado también a algunas sociedades médicas porque viene un poco a reforzar la idea también de discriminación, de edadismo y de estigmatización también de la población de adultos mayores. Entonces, si hay acuerdo también de los senadores, apoyar al senador Sandoval para sacar este proyecto de acuerdo con las firmas que se requieren durante esta semana y que lo podamos aprobar pronto dentro del debate en sala. Así que, senadora, ahí yo le pido que podamos socializar el proyecto de acuerdo y obviamente que cuenta con nuestro respaldo en esa materia. Bien, muchas gracias, Jimena. Yo creo que es un tema que de repente me encontré con que estoy enfermo, ¿ah? Y me empecé a sentir enfermo como adulto mayor, entonces me dio un poquito de escozor, pero bueno, efectivamente ha generado harta discusión. Yo le acabo de mandar, Jimena, la última versión de un proyecto de resolución que me preparó Nicolás Stark, que está ahí. No sé si hay algo que aclarar sobre el procedimiento, porque tiene una serie de siglas, ¿verdad? Pero me da la impresión que deberíamos partir firmándolo los 5 miembros. Mándale tú, si gustas, por favor, la última versión. Y no sé si Nicolás Jimena pudiera quizá en 2 minutos, brevemente, dar una pequeña explicación del contenido del proyecto de resolución. Buenas tardes, senador. Gracias, David. Le vamos a dar la palabra entonces a Nicolás Stark. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, senadora. No, muy brevemente ya lo han manifestado ustedes. En rigor se trata de, como bien lo ha explicado usted, la incorporación de una subcategoría vejez para explicar en la práctica algunas situaciones que puedan hacer clasificable también una enfermedad o una causa de muerte, como la vejez. Esto se aprobó en el año 2018 y se va a poner en práctica en enero del 2022. Pero en la práctica también el representante de Chile que va y seguramente asiente, ¿cierto?, que se haga esta modificación al Código de Enfermedades, seguramente no repara, entre ellas, en el efecto que suele generar este tipo de acuerdos. Entonces, probablemente ellos hayan tenido una mejor intención cuando aprobaron, ¿cierto?, en la Asamblea de la ONU. Curiosamente,
esta categoría de vejez viene a reemplazar otra que está en el CIE 10 y que hoy día está vigente, que es una categoría de senilidad. ¿Ah? Para mejorar esa senilidad que parece que choca más, han resuelto usar el término la vejez. ¿Ya? Entonces, a mí me parece que es pertinente lo que dicen ustedes en cuanto a hacer el llamado a atención, obligar a la OMS a que mejore, ¿cierto? La categoría y ciertamente a que cada vez que haya alguna modificación en el futuro, le pregunten a las organizaciones interesadas en si esa eventual nueva clasificación nos interpreta, digamos. ¿Ah? Eso quería decir, senador. Sin dejar de Muchas señalar, gracias. perdón, Jimena, sin dejar de señalar de que además la propia Organización Mundial de la Salud dictaminó, ¿no es cierto?, la década, ¿cómo se llama?, del envejecimiento saludable. Bueno, en fin, creo que... Claro, claro. Y se manifestó hace muy poco contra el edadismo. ¿Ah? Y sin embargo aquí es una manifestación de edadismo. Exactamente. Bueno, esperamos que sea un error conceptual, pero hagamos el llamado a través del proyecto de acuerdo. Muy bien, muy bien. Que ha sido presentado por ustedes. Gracias, Nicolás. Juan Pablo, ¿cuál es el primer punto de la tabla, por favor? Vamos a saludar a nuestro invitado. Tiene el propósito de iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código Penal para sancionar como estafa calificada el engaño orientado a obtener del adulto mayor la suscripción de mandatos u otros títulos que afecten su patrimonio, correspondiente al boletín 10.522-18. Para el estudio de este proyecto se encuentra invitado el profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica del Norte, don Juan Pablo Castillo, que se encuentra acompañándonos en esta sesión. Ok, le damos entonces la bienvenida al profesor y abogado Juan Pablo Castillo Morales. Él es abogado de la Universidad de Valparaíso, doctor en Derecho y profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica del Norte. Muy bienvenido, Juan Pablo. Tiene la palabra. Buenas Proyecto de ley tardes. que estamos iniciando. Buenas tardes, senadora. Por su intermedio saludo al resto de los senadores que compone esta importante comisión. Como primera cosa, quisiera agradecer la invitación para informar sobre este proyecto y sobre todo agradezco la posibilidad de que a través de mi persona se le dé visibilidad también a la academia regional. Creo que es una señal importante que por lo demás va muy en la línea con los tiempos que corren. Yo preparé una muy breve minuta que pretendo compartir con ustedes y que en caso de que así lo requieran, puedo compartir con el señor secretario para que se incorpore, digamos, a los materiales de estudio de esta propuesta de ley. Es una minuta muy sencilla que en el fondo condensa algunas observaciones que me merece este proyecto. Como primera observación, quisiera dejar establecido de que este es un proyecto que podríamos calificar sensato. En términos muy generales, es un proyecto sensato. No por nada en el derecho comparado, y estoy pensando fundamentalmente en el derecho penal español, existen, a propósito de las estafas, ciertas formas calificadas o agravadas, dependiendo de cómo se lo quiera ver, que apuntan fundamentalmente a casos como los que seguramente el proyecto tiene en mente, no de manera tan concreta y específica como lo propone esta iniciativa, pero se trata de formas agravadas de estafa dentro de las cuales se podrían reconducir casos como los que tiene en mente el proyecto. De manera que esa es una primera observación, me parece una iniciativa que es atendible, a lo menos. Pero como primera observación, tal vez de carácter metodológico, me permitiría señalarle a la comisión de que tal vez sería recomendable examinar si nuestras instituciones cuentan con estadística confiable respecto de la extensión de este fenómeno. Los preliminares del proyecto dan cuenta de un dato neutral, es decir, de que la población adulta mayor, ha experimentado un crecimiento, aumento que, tomando en consideración la propia información que suministra el proyecto, es poco relevante, casi un punto, un poquito más de un punto en casi 30 años.
se cita como referencia un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y otro de una organización peruana que, a decir verdad, no suministra mucha información respecto del efecto preventivo que una iniciativa de este tenor podría llegar a tener en Chile. Mi sugerencia, desde ese punto de vista, es que antes de intervenir en el Código Penal se disponga de dicha información. Y esto es especialmente importante si se toma en consideración el modo en que el proyecto podría llegar a alterar el Código Penal. El proyecto busca crear una figura calificada en el libro segundo, en el libro de los delitos en particular, en circunstancias de que, a mi modo de ver, los casos que podría comprender el proyecto de ley ya se encuentran resueltos por las figuras del Código Penal que ya existen. Por ejemplo, podríamos pensar, sin ir más lejos, no solo en la estafa del artículo 470 número 4, que es la institución que quiere tocar el proyecto, sino también en la apropiación indebida, respecto de la cual el proyecto no dice palabra alguna. No hay que perder de vista de que nuestro Código Penal, además de los delitos en particular, dispone de un catálogo bastante robusto de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que perfectamente podrían entrar en juego en un caso como el que seguramente el proyecto tiene en mente. Estoy pensando, por ejemplo, en la circunstancia agravante del número 7 del artículo 12, es decir, cometer el delito con abuso de confianza, o la circunstancia mixta del parentesco del artículo 13, que en tanto circunstancia mixta, dependiendo de las particularidades del caso, puede generar un efecto agravante de la responsabilidad penal o un efecto atenuante. Y en este caso, tomando en consideración el delito base, produciría un efecto agravante. Es cierto, y este es un dato criminológico que no hay que perder de vista, de que la estafa es un delito, por así decirlo, de víctima muda. Es decir, quien ha sufrido una estafa debe presentarse ante la colectividad como una persona que peca o que ha pecado de ingenuidad. Y ello ciertamente puede llegar a producir vergüenza, lo que muchas veces determina de que estos hechos no lleguen a conocerse por parte de las instituciones, Ministerio Público, Carabineros, en fin. De manera que uno podría decir, en términos criminológicos, que el estafador se mueve, por así decirlo, en una zona bastante protegida. Y por lo mismo es difícil también, y en particular respecto de la iniciativa que busca cubrir este proyecto, contar con información confiable. Pero por eso yo advertía de que no es solamente la estafa la hipótesis que podría presentarse en un caso como el que el proyecto pretende regular. No es el único delito, la estafa, del que pueden ser víctimas adultos mayores o, en términos todavía más generales, personas con algún tipo de discapacidad física o sensorial. Puede tener perfectamente lugar un hurto, un robo, por ejemplo, pensemos en un adulto mayor que no tiene su sentido visual desarrollado, puede perfectamente ser víctima de un hurto, de un robo por parte de un pariente o por parte de la persona que lo tiene bajo su cuidado. Las apropiaciones indebidas también, administración desleal, y todos estos delitos no generan eso que genera la estafa, que es la vergüenza, de manera que sería factible, y esa es mi invitación a que tal vez se pueda oficiar a las instituciones que correspondan para que suministre información para evaluar con mayor precisión la necesidad práctica de una reforma de este tenor. Eso como primera observación de carácter metodológico. Una vez que se advierte de que conforme a la legislación ya vigente se pueden subsumir varios supuestos de abuso patrimonial, es importante no perder de vista lo que yo decía hace un rato respecto de la posibilidad de invocar respecto de tipos penales que ya existen, circunstancias agravatorias de la responsabilidad penal como el abuso de confianza. Por ejemplo, en el caso de la apropiación indebida, que es un tipo penal que figura en el mismo artículo 470, en el número 1, el abuso de confianza es inherente, de manera que uno podría decir, por aplicación del principio de la prohibición de la doble incriminación, que en un caso de apropiación indebida no se podría luego agravar la responsabilidad penal por el abuso de confianza.
Pero eso no quita, por ejemplo, que en compensación podamos agravar la responsabilidad penal de esa persona que se apropie indebidamente de los fondos de pensiones, por ejemplo, de un adulto mayor, agravando por la vía de la responsabilidad penal por la vía del parentesco. En el caso del hurto, por ejemplo, el abuso de confianza, que es una circunstancia agravante, podría perfectamente agravar el hecho. Por ejemplo, hay un tipo penal de hurto agravado o calificado, sobre esto no me voy a explayar mayormente, que es el artículo 447, que precisamente razona sobre hurtos en donde el victimario guarda con la víctima una relación de particular confianza. Una posibilidad, por ejemplo, que tal vez podría explorar la comisión, sería introducir una nueva hipótesis a esta disposición que dé cuenta de relaciones de parentesco o de cuidado entre víctima, victimario y hurtos que se den en ese contexto. Otra cuestión que tal vez es conveniente tener presente de cara al modo en cómo esto se puede llegar a regular es que, por ejemplo, no podría una norma como modificada, como el artículo 447, por ejemplo, un hurto agravado cuando se da este tipo de relaciones de parentesco o de cuidado respecto del victimario hacia la víctima, podría tal vez explorarse preliminarmente, alguien diría, la circunstancia agravante de la alevosía, es decir, cometer el delito aprovechándose el autor de una situación de indefensión por parte de la víctima. Bueno, si yo digo que se aplica la alevosía, que ese es el sentido que tiene, aprovecharse por parte del autor de una situación de indefensión, luego no podría tener lugar la agravante del abuso de confianza porque se entiende subsumida ya en la circunstancia de la alevosía. En términos generales, tal vez esta sea una muy buena oportunidad para actualizar el tenor del artículo 447. Yo los invito a leer la disposición y se van a dar cuenta de que es una norma que dialoga muy bien con la época en la que se dictó nuestro Código Penal, que es el más antiguo en lengua castellana, según los que han estudiado, digamos, esto desde el punto de vista histórico. Otra opción legislativa que tal vez podría explorarse y que sigue siendo, por cierto, compatible con la de introducir este hurto agravado y a mi juicio más amigable con el sistema del Código Penal, que es un aspecto que no se tiene que perder de vista de cara a una interpretación lo más previsible posible del mismo, es incluir una disposición común de un tenor similar a la que figura actualmente en el inciso segundo del artículo 470 número 11, previsto a propósito de la administración desleal. Yo tuve la oportunidad este fin de semana de leer el material que me hizo llegar la comisión y advertí que una observación en esta misma línea la formuló el colega Francisco Maldonado y me parece muy sensata. Tal vez esa disposición, el inciso segundo del artículo 470 número 11, podría extenderse a todas las otras figuras posibles en que se dé algo así como un abuso patrimonial y no circunscribirla, como hace el proyecto, a la estafa del número 4. Esta propuesta de introducir esta especie de disposición común podría complementar la contraexcepción prevista en el artículo 489 que se pretende ampliar. A mí, en lo personal, me parece que la reforma que se busca introducir al artículo 489 es sensata, tratándose en efecto de sujetos activos con los que el titular del patrimonio vulnerado tiene un vínculo familiar. Me parece que es pertinente su extensión a personas que tengan discapacidades sensoriales, sean estas visuales y o auditivas, o discapacidades de tipo físico, más allá de la cuestión etaria. Ustedes saben que el artículo 489 establece este límite de edad de los 60 años. Me parece que si yo como legislador excluyo la posibilidad de eximir de responsabilidad penal por aplicación de esta regla, me parece que podría perfectamente resurgir la posibilidad de agravar el delito de que se trate con la circunstancia mixta
del parentesco. La solución anterior me parece a mí que permitiría corregir el hecho de que el abuso patrimonial, como les anticipaba, puede materializarse a través de formas de defraudación distintas de la prevista en el número 4 del artículo 470. De manera paradigmática, piénsese en el caso del adulto mayor que, en pleno uso de sus facultades mentales y sensoriales, confiere un mandato a un familiar para hacerse pago de su pensión, y luego el familiar no restituye dichos fondos. Un caso como ese encuadra antes bien en el delito de apropiación indebida del artículo 470, número 1, para el cual el proyecto no prevé una reforma como la que se está discutiendo. En este caso estamos frente a un caso paradigmático de incumplimiento voluntario de obligaciones civiles que tienen origen en actos legítimos, como sería la suscripción de un mandato. Acá se está frente a una defraudación que no tiene origen en un engaño, que es lo característico y lo que distingue y que define a las estafas, sino que tiene como origen un abuso de confianza, que no es lo mismo. El delito, en este caso de apropiación indebida, se caracteriza porque el familiar o el cuidador que retira el dinero de la pensión altera la tenencia legítima que por mandato tenía sobre estos dineros, incorporándola dolosamente, pero con posterioridad. A diferencia de la estafa, lo que pasa en la apropiación indebida es que la voluntad de apropiarse surge con posterioridad. En la estafa, y esto vale para la estafa del 470 número 4, pero ante todo para el tipo básico de estafa del 468, la entrega, en este caso entrega que se traduce en la suscripción de un mandato, es siempre consecuencia de un engaño previo que induce a la víctima a realizarla, que es algo que no se da en este caso paradigmático que he descrito y que encaja más bien con el artículo 470 número 1. O sea, por eso estoy sugiriendo de que se trate en el proyecto de hacer una mirada mucho más omnicomprensiva respecto de los casos que podrían darse, porque el caso del número 4 es solamente una de las posibilidades a través de las cuales se podría terminar mermando el patrimonio de un adulto mayor, pero por cierto que no es la única. Y la apropiación indebida, el número 1, es un claro ejemplo de lo que estoy tratando de graficar. Y el proyecto no prevé algo así como un delito de apropiación indebida calificada, sino solamente se pronuncia respecto de esta forma específica de estafa que es la prevista en el número 4. Voy a decir solamente algunos elementos de la apropiación indebida que hacen particularmente pertinente explorar la posibilidad de incidir sobre esta figura también, porque si uno analiza los casos que seguramente el proyecto tiene en mente, se va a dar cuenta de que también el número 1 del artículo 470 es particularmente idóneo, incluso mucho más que el número 4. El mandato al que se refiere el proyecto perfectamente puede quedar comprendido dentro de las expresiones comisión o administración, del que se vale el artículo 470 número 1. De hecho, la comisión y la administración son variaciones del mandato, y sobre eso no existe mayor discusión a nivel dogmático ni jurisprudencial. La referencia, por otra parte, a, comillas, cualquier otro título que hace el artículo 470 número 1, perfectamente podría incluir el depósito, que es otra hipótesis a la que se refiere el proyecto. Es decir, aparentemente, a mi modo de ver, no existe ninguna hipótesis a las que se refiere el proyecto que ya no esté cubierta por las formas de relación jurídica legítimas a las que se refiere ya el delito de apropiación indebida del 470 número 1. Eso como primera observación. En segundo término, los verbos rectores de los que se vale el 470 número 1, que son apropiarse y distraer, encajan perfectamente con las hipótesis que tiene en mente seguramente el proyecto. El familiar mandatario que cobra la pensión del adulto mayor, que es el mandante, puede
distraer dichos fondos cuando les da a estos fondos un uso distinto al acordado. Por ejemplo, cuando no utiliza estos fondos para pagar los gastos básicos del adulto mayor, para pagar los gastos de medicación o los gastos de alimentación, y los utiliza para sí. Eso es distraer en los términos del Código Penal. En tercer lugar, en lo que se refiere al objeto material de la apropiación, del 470 número 1, no hay ningún inconveniente para reconducir los casos en los que está pensando el proyecto, puesto que precisamente la apropiación indebida ha de recaer en dinero o efectos de efectos o cualquier otra cosa mueble. O sea, la expresión del 470 número 1 referida al objeto material es muy omnicomprensiva, y eso incluye, por cierto, a los dineros, como serían, por ejemplo, los dineros de la pensión. Ahora, si por ejemplo pensemos en el caso en que el abuso patrimonial, para decirlo en términos amplios, se tradujere en formas extremas de postergación al interior de la vivienda, que es la hipótesis que el proyecto tenía en vista a propósito de esta propuesta de artículo 6 bis de la ley 20.066, allí ya no sería idóneo el delito de apropiación indebida, porque este es un delito que únicamente tiene por objeto material bienes muebles. Allí convendría tal vez explorar la posibilidad de modificar el delito de usurpación, ¿ya? Pero eso también es objeto de discusión, porque la usurpación no se da en términos absolutos, de acuerdo al tenor del artículo 6 bis que se propone en esta iniciativa. Se alude básicamente a una postergación física del adulto mayor al interior de la propiedad. En cuarto lugar, a propósito de la apropiación indebida, desde un punto de vista ya subjetivo, el dolo que exige este delito tiene que formarse en el sujeto activo, en la persona que comete el delito, con posterioridad a la recepción legítima del bien mueble, en este caso los dineros. Ya que si esa disposición anímica, por decirlo de algún modo, tiene lugar antes, allí sí el tipo penal no sería el de la apropiación indebida, sino el de la estafa. Y habría que evaluar qué tipo de estafa, porque podría ser la del número 4, que es la que pretende modificar el proyecto, pero podría ser también, por ejemplo, la del número 3, que es la firma de un documento en blanco, respecto de la cual, por cierto, el proyecto tampoco prevé una figura calificada, pero que perfectamente podría ser también el origen de una suscripción engañosa de un mandato. Considerando las distintas clases de engaño de las que se puede valer quien quiere defraudar a otro, tal vez sea ineficiente una reforma que solo toque, estoy concluyendo ya, una de las tantas modalidades de estafa como lo es la suscripción de documento por engaño. Perfectamente podría darse el caso de que el abuso patrimonial se materialice no mediante la suscripción de un documento ya elaborado, sino de un documento en blanco, que es precisamente la hipótesis del número 3 del artículo 470, como hice notar, para la cual el proyecto no provee una forma calificada o agravada, según como quiera verse. No debe perderse de vista, por otra parte, que la estafa del artículo 470 número 4, que es sobre la que recae el proyecto, es criticada también por su inutilidad, dado que, de acuerdo a una opinión bastante extendida en la literatura especializada, esta es una estafa que perfectamente podría quedar subsumida en el artículo 468, que prevé el tipo básico de estafa. Y esto que acabo de decir vale también para la reforma que se pretende introducir. O sea, si fuera la estafa el modo en que se materializa el abuso patrimonial, nada obsta de que el tipo penal aplicable sea o pueda ser el artículo 468. Por último, consideraciones ya más finas, si me permiten, de la redacción misma del proyecto. La redacción puede terminar induciendo a ciertas confusiones desde la perspectiva del momento consumativo, de cuándo vamos a entender que el delito se entiende consumado.
La estafa del artículo 470, número 4, no se consuma, digo, no solo cuando media un engaño para suscribir un documento, sino cuando fruto de ese engaño el titular del patrimonio experimenta un perjuicio económico. O sea, si es que yo, por ejemplo, persona que cuida a un adulto mayor, lo engaño para que suscriba un documento que me permita a mí, como cuidador o familiar, cobrar su pensión, y yo solamente logro eso, es decir, que él suscriba el mandato, pero todavía no voy a pagarme la pensión, eso sería, digamos, una hipótesis de estafa en grado de tentativa. Pero si uno analiza el diseño del proyecto, perfectamente uno podría desprender que la consumación tiene lugar con la mera celebración del mandato, no con el perjuicio patrimonial. Y eso es una alteración que es delicada porque mutaría el carácter del delito de estafa de ser un delito de resultado o un delito material y lo convertiría en lo que en dogmática se conoce como un delito de peligro, es decir, cuando se castiga, para decirlo en términos muy simples, el riesgo de lesión. Y eso trae aparejado una serie de problemas de índole ya constitucional, porque una de las exigencias que tiene que reunir cualquier tipo penal es la certeza respecto de qué es lo que se está en verdad prohibiendo, cuál es la conducta, cuál es el verbo. Sin perjuicio de estas consideraciones, como anticipé, coincido también con el colega Maldonado en el sentido de que las medidas más eficaces para contrarrestar estas situaciones no son penales. Considerando la información criminológica, es más probable que sea una institución pública, el servicio afín o el IPS o ambos, quien tome noticia de casos de abuso patrimonial contra un adulto mayor a que el hecho sea conocido por el Ministerio Público, por ejemplo, a partir de una denuncia. Y esto es particularmente válido tratándose de la estafa, considerando el factor vergüenza del que hice referencia al inicio. Por eso mi sugerencia, digámoslo así, técnico-legislativa, sería de que se exploren medidas extrapenales para hacer frente a este tipo de situaciones. Estas son mis observaciones, señora presidenta. Quedo a disposición de la comisión para resolver las dudas que mi alocución hubiese generado o para responder preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos ahí a Juan Pablo Castillo. Se ofrece la palabra. Presidenta. Senador Sandoval. Sí, bueno, primero que nada, quiero agradecer sinceramente a don Juan Pablo por las acuciosas observaciones que hace del proyecto. Uno se encuentra a diario, estimado amigo, con esta situación de abuso y yo creo que es más que nada esa búsqueda de ver de qué manera agilizar, flexibilizar o optimizar procedimientos. Te cuento el caso, hoy día mismo en la mañana me llamaba una vecina hija de un adulto mayor de 84 años con problemas de discapacidad, con problemas de soldera, y pues tú hablabas del tema del caso de estafa, la vergüenza de denunciar. Oye, chuta, fui el leso, ¿no es cierto? Y me sometí en esta situación y me aconteció esta realidad. Pero también está la vergüenza porque en la mayoría de estos casos, quien está involucrado en el abuso son normalmente familiares y familiares muy directos. Por lo tanto, además se produce otro ingrediente adicional de la vergüenza asociada también a que, ¿cómo voy a denunciar a mi propio hijo? Y el caso que hoy día en la mañana me relataban, fueron 2 hijos, ¿ya? 2 hijos que, dicho sea de paso, no tenían ninguna corresponsabilidad con el cuidado de su padre, al contrario, estaban con las hijas. Los 2 hermanos mayores, uno le apropió el campo, una parcela que tenían, el otro le vendió la casa, o se hizo vender la casa por parte del padre hace como 4 años atrás, y ese perfeccionamiento de esa transferencia concluye ahora en agosto de este año, y pasa a ser de propiedad del hijo, y todo esto en este contexto. Entonces, me comentaba hoy día la hija,
una de las hijas que son de cuidado típico, el 87% de los cuidadores de adultos mayores son la hija, la esposa, pero jamás los hijos, rara vez son los que se hacen responsables. Cuando se hacen responsables normalmente es para internarlo y a lo más hacerse cargo de parte de los gastos de esa estadía. ¿Y cómo se llama? Entonces, uno dice, bueno, ¿de qué manera operar este tema? Me decía, mire, ¿por qué no va a la Corporación de Asistencia Judicial? Bueno, la señora me decía, don David, me mandaron parada, sin ninguna atención de detalle dentro del cúmulo de temas que tiene la corporación. Le dije, oye, mire, en Senama hay una persona encargada de la defensa del adulto mayor. Mire, me contestó por teléfono, me dijo que me iba a mandar un montón de cosas, que hoy día se le iba a mandar. Bueno, esta situación es muy recurrente, estimado Juan. Muy recurrente el tema de los abusos patrimoniales, para qué te decir del abuso psicológico y tantas otras cosas más. Entonces, me parece súper atingente, sí, los planteamientos que tú haces respecto a las observaciones del proyecto, incluso más, nosotros mismos, yo incluso siendo uno de los autores de una de las mociones, porque se refundieron varias de estas. Tres de estas, ¿no te fijas? También se planteaba la situación, hablaba de discapacidad y dependencia, y entrábamos probablemente en otro nicho, no solamente adultos mayores, ¿ya? Y dependencia también podía haber gente que estuviera dependiendo, no sé, pues, del problema de la droga y otros tantos que no tenían nada que ver tampoco con adulto mayor. Entonces, evidentemente hay una necesidad de hacer algún acotamiento. Yo te agradezco sinceramente los planteamientos que tú has realizado, muy profundos, y además que bueno que sean profesionales de la zona, dicho sea de paso. Y evidentemente, Presidenta, yo creo que bueno que estemos tramitando este proyecto, puesto que nos vuelva a reconectar con la necesidad de que tenemos tantos temas vinculados al adulto mayor. Así que yo destacaré el trabajo, veamos cómo lo vamos a someter. Yo pediría quizás que la biblioteca también nos dé una manito de gato, nos dé una mano en la tramitación y probablemente hacer algún par de consultas, porque como bien dice Juan Pablo, hay varias precisiones que hay que realizarle al proyecto para ajustar, ver dónde exactamente apuntamos el tema. Y en definitiva lograr, Juan Pablo, lo que queremos nosotros. O sea, los adultos están en una condición muy particular en este minuto, y lo único que nos anima a todos es tratar de ver cómo dentro de este esquema, claro, ahí hay una norma relativa al tema de violencia intrafamiliar, es verdad, ¿te fijas? Entonces, y a lo mejor esto debería ir por otro lado, y como tú me decías, puede ser una buena oportunidad para realizar algunos ajustes en un código que tiene ya tanta historia, tantos años, y que evidentemente puede que no nos dé el ancho hoy día a lo que nosotros estamos tratando de hacer. Así que, sinceramente, súper agradecido por tus planteamientos, por tu ilustración y por la profundidad de la misma. Así que ojalá sigas acompañándonos en esta tramitación. Por su intermedio, Muchas Presidenta, gracias, Sandoval. Juan por su Pablo. intermedio, Presidenta, quedo a la disposición de la Comisión para analizar este proyecto u otros que tengan alcance penal, mi más absoluta disponibilidad para ello. Muchas gracias, Juan Pablo. Lo vamos a estar invitando para continuar con la revisión de esta iniciativa. Como decía el senador Sandoval, son 3 mociones parlamentarias refundidas y claramente se quieren hacer cargo de temas de abuso patrimonial. Yo quedé bien atenta porque usted también hablaba, una cosa es abuso patrimonial, otra cosa es abuso de confianza, y por ejemplo no hay estafa. Y en ese sentido, usted hablaba también de la incorporación de la apropiación indebida. ¿Vendría a dar más cobertura a la protección penal de los adultos mayores? Pues esto vamos a tener que ser bien finos, vamos a tener que tener harta asesoría legal para llegar a una buena figura respecto a los abusos patrimoniales. Entonces, la pregunta tiene que ver con la incorporación de la apropiación indebida. O sea, no está mire, considerado. la apropiación indebida, Presidenta, existe ya como delito y está dentro del mismo artículo que se busca reformar en el número 1. El caso que yo describí de manera paradigmática, es decir, la suscripción por parte de un adulto mayor de un mandato para permitirle, por ejemplo, al hijo que retire su pensión, es una hipótesis que está o podría perfectamente estar ya cubierta por el delito de apropiación indebida si es que, por ejemplo, ese hijo luego no le entrega el dinero a su padre o lo utiliza para fines distintos.
esa es una situación que, respecto de la cual el Código Penal ya se pronuncia. Entonces, por decirlo de algún modo, esta moción parlamentaria tiene digamos, el tacto de advertir un problema respecto de una de las tantas formas de defraudar a un adulto mayor, pero no la única. Entonces, en un caso de apropiación indebida por parte de un hijo en contra de un padre, no se advertiría un tipo penal particularmente aplicable fuera del mismo número 1 del artículo 470, que ya existe. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Alguna otra consulta? Jimena, solamente lo último. David. Sí, dado la enorme cantidad de contenidos que nos manda Juan Pablo, no sé si pudiéramos extractar, o tú, Juan Pablo, no sé si tienes alguna minuta preparada, alguna cosa, o para que pudiéramos incorporarlo en la discusión y poderla trabajar legislativamente para su mejoramiento. Juan Pablo. Sí, por su intermedio, Presidenta, senador, sí, la tengo preparada, tengo que hacerle algunos ajustes estéticos, más que nada, y se las podría remitir al correo que me indiquen. Perfecto. Muchas gracias, Juan Pablo. Le vamos a solicitar ahí a Juan Pablo Durán que se comunique con usted para que, y agradecer su apoyo, su aporte en particular a través de esa minuta para poder hacer el análisis más fino posible y llegar a buen puerto con esta iniciativa. ¿Mm? Muy bien. Sí, y agradecerle porque además todos los senadores de esta comisión somos de regiones, así que recibimos gratamente a los aportes de la Academia Regional. Muchas gracias. A disposición de la Gracias, comisión. Juan Pablo. Muchas gracias, lo vamos a estar invitando nuevamente. ¿Mm? Muy bien. Y no habiendo más comentarios o consultas, entonces, habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Vamos a estar atentos al informe. ¿Ah? Escucho mal. Que esté muy bien. ¿Aló?